Peter Parker, de 16 años, se encontraba en un laboratorio con una chica casi idéntica a él mientras veían una presentación de un experimento radiactivo. Mi nombre es Peter Parker. La chica a mi lado es mi hermana gemela, Teresa Parker. Luego, una araña realizó el experimento antes de trepar por el brazo de Peter y morderlo, lo que le provocó un grito de dolor. Me mordió una araña radiactiva. Y durante los últimos 3 años, he sido el único hombre araña. Peter ahora se estaba vistiendo y se puso un traje azul y rojo con un emblema de araña en ambos extremos. Quizás ya sepas el resto. Peter admiraba a su tío Ben mientras le daba sus sabias palabras: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y los 3 vivimos con nuestra tía Mayo desde que nuestros padres murieron en un accidente aéreo. Teresa y yo teníamos 5 años entonces, y Penny solo tenía unos 5 meses. La familia estaba junta, esperando que se tomara una foto familiar, mientras Peter estaba alborotando el cabello corto de su hermana gemela, y ella simplemente se rió antes de darle un codazo a su hermano cuando Peter se arrodilló y levantó a la hermana menor, quien estalló en risas, su largo cabello balanceándose en el proceso, al igual que Mayo. Ah, se me olvidó mencionarla. Sí, es nuestra hermana menor, Penny Parker, y la mayor es nuestra tía Mayo. Mayo nos ha criado sola desde lo que le pasó al tío Ben. Somos un poco difíciles de manejar, pero nunca nos vio a los 3 como un reto que no estuviera a la altura. Juntos, somos los Parker. Una familia imparable que no se rinde ante nada. Peter se dirigió a los laboratorios y, justo cuando lo hizo, sintió que algo se acercaba y esquivó a su amigo que pasaba a toda velocidad en una motocicleta súper rápida. Comillas atención, gritó al detenerse y aparcar la moto, luego se quitó el casco y se dejó ver. Es una marimacha voluptuosa y atractiva, bajita, de piel clara, labios rosados, caderas anchas, cabello negro largo y algo desaliñado recogido en una coleta con mechas rosas, ojos marrones y sombra de ojos color lavanda. En términos de vestimenta, lo más notable es que lleva una chaqueta de cuero gris oscuro, leggings gris oscuro rotos a la moda con parches violetas, debajo un par de pantalones cortos negros con reflejos rojos, una camisa blanca, zapatillas negras con azul en ellas y guantes hasta los nudillos. Esa es una de mis amigas, Ethel Tomago, pero simplemente la llamamos Gogo. No lo suficientemente rápido, Gogo suspiró mientras quitaba la rueda electromagnética y la tiraba a un bote de basura lleno de ellas. Lo conseguirás allí, dijo Peter mientras pasaba junto a ella. Sí, somos una especie de grupo de nerds que nunca tuvieron amigos aparte de ellos mismos. Peter sonrió y caminó a través de los laboratorios donde sus otros amigos estaban dispersos por el laboratorio. Había un hombre negro más musculoso, de cuerpo grande y corpulento, que creaba una divertida yuxtaposición con su carácter, en definitiva, afable. Es alto, muy musculoso y bien cuidado, y su rasgo más notable son sus rastas lisas. También tiene barba, ojos marrones y tez oscura, y parece preferir los colores verde y amarillo a la hora de vestir. Wasabi también luce zapatos Hikatabi completamente negros. Ese es Damon Wayans, o Wasabi. Créeme, tendría sentido si estuvieras allí. Digamos que involucra a un mago, un guerrero despiadado de una línea temporal alternativa, y un hombre que usó el sonido como arma, lo que le hizo derramar un montón de wasabi. Peter miró entonces y vio a su hermana Teresa y a su mejor amiga desde la prepa, algo que parece de hace siglos, Génesis Rodríguez. Tiene la piel ligeramente bronceada, ojos verdes brillantes y una larga melena rubia dorada que le llega hasta las rodillas. Es delgada y notablemente alta, y usa lápiz labial rosa. Ya conoces a mi hermana, pero esa es su mejor amiga, Honey Lemon. Luego caminó y casi se topa con la mascota de la escuela, que en realidad se parece a un dragón de la serie Cómo entrenar a tu dragón. Honestamente, no puedes dejar de verlo cuando lo notas. Ese es Fred. No tenemos un apodo para él, ya que es él quien inventa todos los apodos. Sinceramente, solo mi hermana, Fred y yo no tenemos apodo. No digo que sea malo, pero sinceramente es bueno. Ah, y Tadashi. Fred es un joven alto, peludo y escuálido, a menudo visto con ropa holgada, bastante desaliñado y con una nariz grande. Su atuendo tradicional consiste en una camiseta rosa brillante con la impresión de un monstruo kaiju japonés, una camiseta interior blanca de manga larga, pantalones cortos cargo de verde oscuro y zapatillas blancas, y bastante sucias, con cordones verde oscuro. Peter entonces vio al mismísimo Tadashi Yamada salir de sus laboratorios, con aspecto de haber recibido una paliza. Y Peter tuvo una idea de qué pudo haberlo causado. Ese es Tadashi Yamada. Somos amigos desde la secundaria, desde que nuestras tías se conocieron.
Mira eso, llegaste a tiempo por una vez. Tadashi se burló de Peter por su puntualidad. Sí, sí, arreglé mi despertador y no dependí del sueño para despertarme, bromeó Peter mientras caminaba hacia los laboratorios con Tadashi. Me quedé atascado, en, el tráfico. ¿Comillas en serio? No sabía que había atascos, comentó Tadashi. Sí, fue toda una sorpresa, dijo Peter con un suspiro. Parece que conoces gran parte de mi historia. Saltamos más allá y vemos cómo Spider-Man lucha contra Beetle, Ammeread y Kingpin. Durante años, protegí la ciudad de amenazas menores. Por aquel entonces, Beetle, Kingpin y Tombstone. Señores del crimen. Luego, saltando hacia adelante, vemos a Sandman, Rhino, Shocker y otros varios villanos. Comillas entonces llegaron los pícaros. Todos los criminales que tenía encerrados se liberaron y comenzaron a mejorar con la ayuda de, un monstruo. Vemos una monstruosa criatura verde con orejas afiladas y puntiagudas y cubierta de pelaje verde. El chacal. Estaba obsesionado con el ADN. Controlaba la estructura del ADN de las personas. Intentaba crear el ser perfecto que pudiera controlar. Vemos al Dr. Octavius usando sus brazos mecánicos para destrozar la máquina del chacal, provocando una explosión. Peter protegía a O'Neill y Lemon de la explosión mientras intentaban escapar. Comillas, pero su plan ya funcionó. La gente de toda la ciudad se estaba convirtiendo en arañas gigantes, pero Peter y Penny eran inmunes. Comillas, Penny encontró un viejo robot que aparentemente pertenecía a nuestro padre y lo puso en funcionamiento. El robot, el SPDR, pudo dispersar la cura por toda la ciudad, salvando a todos. Punto. Perdí a muchos amigos en este trabajo. Mi tío Ben, mi amigo Lian Tan, mi mentor Otto Octavius Y, mi mejor amigo Tadashi Yamada. Vemos a Peter luchando contra el sindicato, formado por Conejo Blanco, Scorpia, Electro, la hija de Tombstone, el nuevo Beetle y una extraña aparición de una mujer recientemente nueva, Olivia Octavius. Comillas, he estado intentando mantener la ciudad unida y a mí mismo unido. Y no estaba funcionando. Vemos una docena de microbots persiguiendo el coche lleno de Peter, sus hermanas y sus amigos. Entonces, cuando surgió una nueva amenaza, pedí ayuda a mis amigos. Pensé que le vendría bien a Hiro llevar ante la justicia al hombre que mató a su hermano. Excepto. Vemos cuando el equipo descubre que Yokai, el hombre que robó los microbots de Hiro, era su propio maestro, el profesor Caligan. Comillas, pero lo detuvimos. Después de un incidente. Vemos a Baymax con los ojos rojos, atacando para matar a Caligan. Comillas, pero salvamos el día. Vemos al equipo luchando contra Caligan para salvar a Krei y evitar que absorba todo en un portal. Comillas, rescatamos a la hija de Caligan, reconstruimos Baymax y continuamos protegiendo la ciudad de amenazas. Peter muestra flashbacks de Momokase, Kraven, Lizard, Obake, Globy y muchas otras amenazas menores como Steamer, High Voltage y otros. Luego vemos que Peter estaba parado sobre un meteorito que liberó una sustancia negra que lo consumió. Entonces lo encontré, o me encontró. Y todo cambió. Creo que sería mejor que todos se pusieran al día de una vez. Este Peter alternativo, vestido con lo que solo podían suponer que era el traje de simbionte, se balanceó para aterrizar en un rascacielos más alto con los demás héroes. Al hacerlo, parecía que todos intentaban comprenderse mutuamente, confundidos y conmocionados al verse. Déjame adivinar, dijo Peter simbionte. ¿Comillas multiverso? Vaya, te lo estás tomando muy bien, comentó Teresa. Es la única explicación lógica, el simbionte Peter se encogió de hombros. Te pareces a mí, pero mi apariencia te confunde. Actúas como si conocieras la ciudad, y yo sé que no son experimentos de chacal. Lo vencimos hace 2 años. Bueno, con eso, sorprendentemente fuera del camino, el héroe Peter dio un paso al frente. Estamos aquí para advertirte. Espera, dijo el simbionte Peter. Antes de que me expliques esto, mejor involucro al resto del equipo. Si estos son travesuras multiversales, todos querrán saberlo. Y no creo que pueda con esto 2 veces. Volvamos a la base. Caramba, ¿ustedes también tienen un cuartel general secreto?, pregunta Fred. ¿Comillas secreto?, pregunta el simbionte Peter. Resulta que, aunque tienen una sede secreta en las afueras de San Francisco, estas variantes de sí mismas no vivían en tal secreto. De hecho, tienen una sede en el centro de la ciudad. Y definitivamente no eran un secreto, dado que hay un logo gigante en el lateral del edificio con su nombre en el centro. Aterrizaron en el techo, donde el simbionte Peter usó algunos controles en su traje que revelaron que el techo era un ascensor que los bajó hacia el edificio. Comillas, wow, exclamó Penny.
Comillas, ¿cómo pueden permitirse un lugar como este?, se pregunta el héroe Peter. Oh, no lo sabemos. El simbionte Peter se encogió de hombros. Mira, técnicamente esto es el Departamento de Policía de San Francisco. Comillas, ¿SFPD?, preguntó Teresa conmocionada, mirando a su alrededor. Este lugar ha cambiado. ¿Qué pasó? Bueno, después del incidente del chacal, convirtió a todos en arañas gigantes y destruyeron el Departamento de Policía de San Francisco. El simbionte Peter explicó un poco de historia. Les dieron algunas mejoras. Pero durante las renovaciones, Yokai, alias Calligan, atacó. El portal se descontroló un poco y terminamos perdiendo una parte de la ciudad. Comillas, en serio, Hiro se sorprendió al escucharlo. Sí, salvamos a todos, pero gran parte de la ciudad tuvo que ser reconstruida, explicó el simbionte Peter, mirando la ciudad a través del ascensor reflectante. Así que Yuri logró convencer a la ciudad de colaborar con nosotros. Mantén a tus amigos cerca para compartir información y mantener la ciudad a salvo. Comillas, ¿y cómo conseguiste ese traje?, pregunta Gogo, mientras los recuerdos del simbionte regresan. Ah, cierto, el simbionte Peter lo olvidó. Sí, Fred y Hiro pensaron que sería inteligente seguir a Gogo a un lugar secreto, y como nunca regresaron, fuimos a buscarlos. Nos topamos con un cazador enloquecido, empeñado en cazarme, y cuando llegué a casa, la sustancia viscosa ya estaba sobre mí. Vaya, me pasaron cosas parecidas, admitió el héroe Peter. Solo que yo estaba con Hiro y Fred. Bueno, cuando regresé, Camaleón me tendió una trampa y usaba mi traje para incriminarme, así que apareció este nuevo traje y lo usé, continuó explicando Peter simbionte mientras el ascensor se detenía. No fue hasta más tarde que descubrimos que era un extraterrestre. ¿Y aún así lo conservaste?, preguntó Wasabi, señalando el traje. Oh, no, me lo quité después de que Lobby robara este cuadro de Shimamoto, Ciudad en Ascenso, explicó el simbionte Peter. Mi novia se dio cuenta de que me estaba alterando la mente, así que me ayudó a quitármelo y a contenerlo. Comillas, en serio, Gogo se enojó por no haberlo reconocido antes. Sospechaba lo que le pasaba a Peter, pero no fue hasta que fue demasiado tarde que pudieron salvarlo. Ahora está aprendiendo otra versión, si la hubiera aprendido mucho antes y hubiera ayudado a Peter mucho más rápido, lo que la amarga. Ah, y una advertencia justa, no nos hemos vestido así desde el primer año, dijo el simbionte Peter, señalando su atuendo. Comillas, ¿qué significa eso?, pregunta Penny. Estás a punto de descubrirlo, dijo el simbionte Peter, abriendo las puertas de su cuartel general. Lo que se desplegó ante sus ojos fue una cámara opulenta y elevada que irradiaba una atmósfera de relajación y camaradería para el equipo. El espacio estaba dominado por una pantalla colosal de alta definición, que mostraba un televisor extravagante que brillaba con gran potencial. A un lado, una pulida mesa de billar invitaba a la competencia amistosa, mientras que una mesa de ping-pong cercana bullía con la emoción de la actividad. En una esquina, un vibrante rincón estaba dedicado a videojuegos y cómics, repleto de portadas coloridas y aventuras pixeladas, mientras que una elegante cocina contribuía al encanto de la habitación, asegurando que la comida estuviera siempre a mano. En el corazón de este vibrante santuario se alzaba una impactante encarnación de su realidad alternativa, Viguero 10, ahora transformado. Allí, el simbionte Peter y su diversa tripulación lucían atuendos que equilibraban la familiaridad con una audaz originalidad, reflejando las singulares aventuras que habían recorrido. La armadura de Wasabi destacaba magníficamente en un lustroso tono plateado, cuya superficie reflejaba la luz con suavidad, irradiando una sensación de poder y elegancia. El diseño evocaba al de su homólogo, pero estaba impregnado de un estilo que proclamaba su individualidad, distinguiéndolo en este vibrante multiverso. Gogo, en esta realidad, emanaba un aire de misterio con un traje que recordaba su apariencia durante el evento de la Isla Araña. Su máscara solo le cubría los ojos, dejando al descubierto el resto de su expresión, y su conjunto negro completo presentaba audaces detalles dorados, piezas de armadura que adornaban sus codos, rodillas, manos y pies. En ese momento, aferró su máscara entre sus manos, cuya superficie brillante reflejaba el mundo que la rodeaba. Fred era una imagen curiosa, su apariencia se mantuvo prácticamente igual, salvo por la cascada de pelo largo recogido en una coleta informal. Lucía su característico atuendo desaliñado, un gorro desgastado sobre la cabeza y pantalones cortos vaqueros que parecían representar su personalidad relajada. Alrededor de su cuello, algo colgaba de forma intrigante, aunque su identidad seguía siendo un misterio, y la ausencia de su disfraz de Fredcilla era una rareza que no pasó desapercibida para el grupo.
O'Neill presentó una nueva perspectiva en este universo, no llevaba sus gafas características y era un poco más baja que su contraparte, probablemente debido a sus botas de estilo militar, que no eran tan altas como los tacones que prefería suyo alternativo. Su atuendo era una declaración de intenciones, una llamativa chaqueta roja desabrochada para revelar un top corto negro que insinuaba su seguridad, gafas de sol rojizas y pantalones vaqueros comunes. Su cabello caía en cascada, como el de su contraparte, pero se sentía claramente suyo, realzado por sus atrevidas elecciones de moda. A primera vista, Hiro parecía prácticamente igual, pero Baymax transformó la escena por completo. Aunque similar a su forma original, el exterior de Baymax era una imponente coraza de acero que le otorgaba una presencia formidable. Su rostro, sutilmente rediseñado, lucía una estructura similar a una mandíbula que le otorgaba una expresividad peculiar, muy distinta a los rasgos suaves y redondeados del Baymax que conocían. Penny lucía prácticamente igual que siempre, con una apariencia prácticamente intacta, salvo por su cabello, que había crecido y caía con elegancia. Sin embargo, el robot SPDR se alejaba radicalmente del diseño habitual. Conservando el motivo arácnido, presentaba una silueta más voluminosa pero estilizada, con una llamativa insignia dorada de la araña estampada en el pecho. El rostro estaba adornado con 6 ojos dorados más por atractivo estético que por funcionalidad, mientras que la armadura lucía 4 patas salientes, perfectamente integradas en una elegante mochila en la espalda. La contraparte de Teresa había optado por un estilo con cabello más corto, rozando sus hombros, y su traje reflejaba de cerca el de Teresa, con una distinción notable, sus alas emitían un misterioso brillo púrpura, proyectando una luz de otro mundo cuando se activaban, aunque la razón de este peculiar fenómeno seguía siendo desconocida. Finalmente, Carmy, la última en emerger, se había atrevido con su disfraz de Spider-Girl, envuelto en una ceñida licra negra que se ajustaba a su figura. Un llamativo símbolo de araña blanca se extendía por sus hombros, entrelazado con su férrea determinación. Llevaba el pelo recogido en una coleta apretada, práctica y elegante, para asegurar que nada obstaculizara su agilidad mientras se movía por el paisaje urbano y luchaba contra las fuerzas del mal. Y luego le dije que podía compartir esa historia con sus amigos de la cárcel. Parecía que Carmy estaba terminando un relato cuando Peter Simbionte regresó. Pareció notarlo primero y asintió. Oye, Spidey. ¿Trajiste amigos? Es un poco más complicado que eso, dijo el simbionte Peter, señalándolos. No lo van a creer. O quizás sí, somos nosotros, de otra dimensión. Su versión de Fred reaccionó al instante, tirando su cómic a un lado y saltando para encararlos. Comillas, otra dimensión corrió para verlos a todos e incluso se quedó sin aliento al ver las diferencias entre ellos. Corrió hacia Spider-Man, lo agarró por la máscara y lo examinó. Comillas, emblema de araña, misma altura, pero con diferente traje. Es el multiverso. Ustedes son demasiado tolerantes con esta idea, tuvo que decir Carmy. Comillas, es raro decir que hicimos una encuesta sobre lo que íbamos a abordar, y que el multiverso estaba en esa lista, preguntó Carmy alterna. Parece que gané $20, sonrió la suplente Teresa. Entonces, ¿cómo los encontraste?, preguntó O'Neill alternativo, acercándose al simbionte Peter. El simbionte Peter suspiró. Hubo un incendio en el centro y estaba tratando de ayudar. Comillas, ¿un incendio?, preguntó asustado el suplente O'Neill. Petey, sabes que el traje no es muy resistente cerca del fuego. Está bien, no fue por tanto tiempo, prometió Peter simbionte. Estos chicos hicieron la mayor parte del trabajo pesado, yo era principalmente el equipo de limpieza. O'Neill suspiró, feliz de verlo bien. Bueno, me alegro de que estés bien. El simbionte Peter rió entre dientes, retrayendo su máscara, inclinándose y acariciándole la mejilla. No siempre tienes que preocuparte por mí. Luego se inclinó y, para su sorpresa, besó a O'Neill. Siempre volveré a ti. El héroe Peter y Gogo se miraron, mirando al simbionte Peter y a la alternativa O'Neill, quienes volvieron a su tierno beso. El héroe Peter nunca vio a O'Neill de esa manera. Principalmente porque ella era la mejor amiga de su hermana durante su infancia, así que algo era diferente en esta línea temporal que condujo a un nuevo desenlace. Bueno, ya que nos hemos quitado eso de encima, ¿por qué están aquí?, pregunta Gogo alternativo. Tengo el presentimiento de que no estarían aquí si no hubiera una emergencia. Bien, el héroe Peter finalmente recordó que estaban aquí con un propósito. Mira, el duende verde de nuestro universo vino a robar algo o a hacer algo exclusivo de este mundo. Quizás.
O quizás se confundió y vino aquí en lugar de a nuestro mundo natal. Comillas, Duende Verde, pregunta Wasabi alternativo. Sí, ¿conoces al duende?, preguntó el héroe Peter. Este mundo parecía similar al suyo, así que supuso que también tendrían que lidiar con el Duende Verde. ¿Ha estado aterrorizando la ciudad los últimos meses? La última persona que ha sido una amenaza para la ciudad fue Amara, dijo Carmi. Live Amara. Oh. Bueno, ¿di Amara? No recuerdo cuál era cuál. Fue un día muy largo. Casi 2 días, asintió el simbionte Peter. Hubo mucho caos. Yo diría, dijo alguien, haciéndoles mirar, y se sorprendió al ver que era el Dr. Connors. Si no fuera por su rapidez mental, todavía sería un lagarto furioso en el sótano de la señora Amara. Comillas, Dr. Connors, el héroe Carmi se sorprendió al ver que estaba bien y normal. Comillas, ¿estás bien? Sí, cuando estábamos deteniendo a Amara, encontramos a Connors en el sótano, explicó Carmi alternativo. Peter logró dominarlo antes de que escapara, y él y Bob lograron salvarlo. Comillas, Bob, preguntaron. Entonces el ascensor sonó y todos miraron hacia él, preguntándose quién exactamente iba a entrar. Con los héroes alternativos aparentemente desinteresados en quién entraba, debía tener la autorización, pero lo que más los sorprendió fue quién entró, Bob Aken. Oh, Bake. Bueno, oí en las noticias que los héroes iban a ser clásicos, pero no les creí del todo, les dijo Bob, con una tableta en la mano. Comillas, se trata de un caso de clones o... No, Bob, somos nosotros de otra dimensión, dijo el simbionte Peter. Chicos, esto es... Obake, dijo el héroe en estado de shock. Comillas, Obake, repitió Bob. Comillas, wow. Hacía años que no oía eso. Comillas, ¿ustedes también se encargaron de Obake?, preguntó la suplente Teresa, sorprendida. Sí, casi hizo estallar la ciudad, asintió la heroína Teresa. Tenemos algo más en común, asintió Penny alternativo. Pero no, ahora es inofensivo. Después de que Obake reprogramara a Baymax, solo era cuestión de rastrear al grandullón, explicó Gogo alternativo. Peter se encargó de eso mientras nosotros estábamos lidiando con gente como Momokase, nuestro ahora reformado amigo Globby, el chico hamburguesa Y. Comillas, niño de la hamburguesa de res, lo interrumpió el héroe Wasabi. Comillas, ¿qué es la hamburguesa de res? Comillas, solo la mejor hamburguesería de la ciudad, dijo el Fred alternativo con alegría. Comillas, ¿no tienes eso en tu mundo? No, se llaman Ogle Burger, admitió Penny. Esperen, el héroe Peter los interrumpió. Comillas, ¿rastrearon a Baymax? Sí, dijo alternativa O'Neill Lemon, colgándose del hombro de Peter simbionte. Un inquieto, le puso una firma a Baymax para que podamos rastrearlo si desaparece. Una pequeña precaución que tomé después de que Yama intentara atacarnos con un ejército de Baymax, el simbionte Peter explicó por qué. Se suponía que era una contraseñal para desactivarlo si volvía a enloquecer o si alguien copiaba los planos. Entonces, asaltaron mi base mientras se suponía que el mecanismo destruiría San Francisco, explicó Bob. Me sacaron antes de que el espacio colapsara, y terminé operándome. Algunos escombros cayeron sobre su cabeza, explicó Alternate O'Neill Lemon. El héroe Peter se detuvo bruscamente, con la mente acelerada mientras recuerdos fragmentados de Obake se aglutinaban en sus pensamientos. Recordó el escalofriante detalle que le provocó un escalofrío. Obake tenía un fragmento del simbionte escondido en su guarida, peligrosamente separado de la presencia de Venom. Aún más inquietante fue la revelación de que poseía muestras del ADN de Peter, un atractivo irresistible para el simbionte. Sin embargo, en este extraño mundo nuevo, el Duende Verde, una figura del caos y la maldad, estaba ausente, pues nunca había existido en esta realidad. Mientras reflexionaba sobre las inquietantes implicaciones, imágenes del duende cruzaron por su mente, su demencial poder curativo que desafiaba las leyes de la naturaleza, una inquietante obsesión por la poesía que pintaba locura en cada verso, y una capacidad curativa que casi rivalizaba con los formidables poderes de Peter. La velocidad y la fuerza mejoradas del duende lo convertían en un espectro de pesadilla, pero era su inquietante conocimiento de las identidades ocultas bajo sus máscaras lo que realmente atormentaba a Peter. Y, sin embargo, aquí en este mundo, se creía que Obake estaba muerto, el fantasma de una amenaza ahora desvanecida. Oh, Dios mío, jadeó el héroe Peter, mientras las piezas del rompecabezas chocaban en una cacofonía de terror y comprensión. ¿Comillas qué? Preguntó la heroína Gogo con voz preocupada. ¿Comillas qué pasa? Sé quién es, susurró el héroe Peter en estado de shock.
A lo lejos yacían los restos destrozados de la base de Obake, antaño un siniestro bastión para villanos que planeaban sus maliciosos asaltos a la ciudad. Ahora, era solo un cementerio de hormigón desmoronado y metal retorcido. Goblin se acercó al desolado lugar, respirando profundamente y dejando escapar una risita. Ah, puede que no sea mi hogar, pero está bastante cerca, reflexionó, su voz resonando en el vacío mientras entraba con paso seguro. A su lado, su planeador flotaba con gracia, cargado con el extraordinario equipo que había rescatado de incontables dimensiones. Entre sus preciadas posesiones se encontraban los restos de gigantes prehistóricos, el ADN extraído de la realidad de Jurassic World, huesos de antiguas leyendas entremezclados con los fragmentos iridiscentes de aleación de estrella enana de una línea temporal fragmentada, y una muestra de Mutegon, una sustancia siniestra creada por los Krang de otro universo. Semejante poder rebosaba de potencial, y Goblin apenas pudo contener su euforia mientras descendía a un ascensor oculto, adentrándose en el sombrío acantilado. Al llegar a una cámara clandestina, se encontró entre los restos del genio retorcido de Miles Barren. Allí, el aire estaba impregnado del aroma a ozono y a ciencia fallida, un santuario lleno del inquietante brillo de los monitores y el agudo zumbido de la maquinaria. Las paredes eran testigos de la malévola unión del ADN y la meticulosa edición de los códigos genéticos que dieron origen al chacal. Ahora, Goblin se imaginaba a sí mismo como la siguiente transformación. Se preparó meticulosamente para fusionar su propia composición genética con los raros tesoros que había recolectado con tanto esmero. Con precisión mesurada, cargó las secuencias de ADN en una máquina siniestra que se alzaba en el centro de la habitación, un corazón palpitante de tecnología. Al entrar en la cápsula, una oleada de anticipación lo invadió. Este era el momento que había estado esperando, estaba listo para liberar un nuevo y formidable ser, una bestia imparable, forjada desde la esencia misma del multiverso. La máquina cobró vida a su alrededor, y Goblin sintió el peso del destino oprimiéndolo, listo para impulsarlo a un nuevo reino de poder. ¿Comillas Obake? Preguntó el héroe Wasabi, sorprendido. No hay manera, ¿verdad? Comillas el giro de nuestra fase 2, gritó el héroe Fred con una voz escalofriante. Nuestro villano de la fase 1 regresa de la tumba para atacarnos. No, Obake murió, declaró el héroe Hiro. Es imposible que él. Comillas tienes una muestra del simbionte que se transformó con el fragmento del simbionte que tenía Obake, y la muestra de mi sangre que tenía él, y nuestras identidades, pregunta el héroe Peter. O el héroe Hiro estaba empezando a entender su punto. Y si ha recuperado la memoria, significa que sabría todo lo que nuestro Obake sabría, se dio cuenta el simbionte Peter. Por lo que hemos averiguado, nuestras líneas temporales son las mismas hasta ese momento. Comillas pero ¿a dónde iría? Pregunta el héroe Carmi. Si este mundo es similar, entonces Goblin, u Obake, lo sabrán todo. Y todos los escondites de Obake, dijo el simbionte Peter. No hay forma de que podamos revisarlos todos. No hace falta, suspiró el héroe Peter. Solo tenemos que detenerlo antes de que. Alerta, dijo Baymax para llamar su atención. Explosiones en el centro. El héroe Peter y el simbionte Peter intercambiaron una mirada, ambos asumiendo lo mismo. Duende. Nos está atrayendo, dijo Erogogo. Lo cual significa que cualquier cosa que haya venido a hacer aquí, ya la ha hecho, dijo preocupada la héroe Teresa. La gente corría aterrorizada y presa del pánico mientras el caos inundaba las calles, con explosiones por todas partes. Unos escombros estaban a punto de caer sobre una familia cuando apareció una imagen borrosa y veloz, que resultó ser la Gogo de este universo, cuyo traje modificado le permitía viajar más rápido de lo que alcanzaba la vista. Logró llegar a toda velocidad para evitar que los civiles fueran aplastados por los escombros. Incluso corrió a toda velocidad para trepar por las paredes de los edificios antes de deslizarse hacia abajo y alejarse de una distancia segura. La heroína Gogo se sorprendió de la velocidad y miró sus ruedas. Interesante. Algunos más estaban a punto de quedar atrapados cuando los escombros cayeron a su alrededor. Fue entonces cuando los dos Wasabi cortaron los escombros con su equipo y les permitieron salir. Mientras caían escombros, el Wasabi suplente usó sus guanteletes para disparar una ráfaga que cortó el aire y astilló los escombros fácilmente. ¡Guau! El héroe Wasabi se quedó atónito ante lo que vio. Comillas, ¿mis manos láser pueden ser proyectiles? Sí, algo que preparamos hace un año, dijo Alternate Wasabi. Alternative Oneilemon se lanzó desde el edificio, metió la mano en su microbolso y sacó una especie de arma que, cuando disparó, casi actuó como si alterara la gravedad en el área, ralentizando el descenso de todos al suelo.
La heroína O'Neill Lemon la siguió, vitoreando mientras lanzaba varias bolas químicas que cubrieron completamente el suelo para facilitar el aterrizaje seguro de todos. La alternativa O'Neill Lemon aterrizó junto a su compañera mientras ayudaban a la gente a ponerse a salvo. Comillas, me encanta tu bolso, le dijo Lemon. Gracias. El tuyo también es impresionante, respondió Alternative Lemon. Los edificios seguían derrumbándose y la gente gritaba de pánico mientras las llamas arrasaban las calles. La Teresa alternativa descendió, impactando el suelo, lo que provocó que sus alas liberaran la energía cinética acumulada, lanzando escombros en varias direcciones. La heroína Teresa voló por todas partes, atrapando a la gente que caía, y miró hacia abajo conmocionada al ver que las alas emitían una onda expansiva. Miró sus propias alas. No es mala idea. Los Penny se estaban abriendo paso a través de los edificios, usando sus mechs alternativos para rescatar a las personas en los edificios, ya sea deteniéndolos o agarrando a tantas personas como pudieran para sacarlas del caos. Comillas, Fred, ¿dónde estás?, gritó el hilo alternativo mientras volaba dentro de un edificio, atravesando algunas paredes para ayudar a la gente a escapar. Comillas, necesitamos que se apaguen estos incendios. El Fred alternativo se dirigió al tejado del cuartel general y tomó el suero que llevaba colgado del cuello. Se lo llevó a la boca y lo bebió. Fred gimió, negando con la cabeza. Comillas, tenemos que mejorar esa pistola, Connors, dijo el suplente Fred. Entonces, demasiado rápido, Fred comenzó a transformarse, su cuerpo se volvió como el de un lagarto. Casi como un... Mientras Peter y el simbionte Peter recorrían la ciudad, fueron interceptados por un gran lagarto que corría por las calles, lo que no alarmó a la gente. El lagarto se abalanzó sobre ellos, respirando hondo y lanzando hielo por la boca como un dragón, abalanzándolo contra las llamas para enfriarlas. Comillas, wow, exclamó el héroe Fred al ver algo que creía nunca ver. Comillas, es real. Un Fredicilla. Un poco más pequeño de lo que imaginaba. Pero real. No lo puedo creer, dijo el héroe Peter riendo. La heroína Carmy estaba corriendo a través de uno de los edificios que estaban empezando a derrumbarse, y se sorprendió cuando la Carmy alternativa pasó rápidamente a su lado, sus poderes eléctricos estaban mucho más perfeccionados que los suyos, lo que le permitía moverse con reflejos literalmente relámpago. Eso, es algo en lo que definitivamente trabajaré cuando lleguemos a casa, murmuró la heroína Carmy para sí misma. Los incendios que asolaban las calles finalmente se extinguieron, y el aire comenzó a despejarse al disiparse las últimas columnas de humo. La gente era conducida a un lugar seguro, con sus rostros ansiosos iluminados por los titilantes restos de las llamas. El caos que una vez dominó el paisaje se desvanecía lentamente. Comillas, están todos bien, gritó el simbionte Peter, con voz firme en medio de la incertidumbre. La calle está siendo evacuada, gracias al capitán Watanabe, respondió la Gogo alternativa, mientras sus ojos escudriñaban el horizonte en busca de cualquier peligro persistente. No logro comprender qué causó todo esto, comentó el héroe Peter con incredulidad en la voz. Comillas, ¿acaso las calles de las ciudades explotan en tu dimensión? No, replicó el simbionte Peter, arqueando una ceja. Comillas, ¿es un problema común de dónde vienes? ¿Calles que explotan? Comillas, ¿qué? No, se burló el héroe Peter, con un tono de exasperación. Sí, algo definitivamente desencadenó este caos, intervino la héroe Teresa con expresión seria. Solo necesitamos descubrir la causa. De repente, los 6 Peters, Carmy y Penny sintieron una punzada de consciencia, y sus instintos se encendieron al unísono. Miraron a su alrededor, con la confusión grabada en sus rostros, intentando identificar la amenaza inminente. En ese instante, sus temores se confirmaron cuando más bolas de fuego colosales cayeron del cielo. Sin dudarlo un momento, reaccionaron rápidamente, empujando a sus amigos a un lugar seguro justo a tiempo, mientras las bolas de fuego golpeaban el suelo con un rugido ensordecedor, enviando columnas de llamas a su alrededor como una ola infernal. Fue en ese precario momento que alzaron la vista, con el corazón encogido al divisar la fuente del caos, el Duende Verde. No era un simple villano, sino un monstruo grotesco, una versión retorcida de sí mismo. Su piel brillaba con una capa de escamas verdes, y sus ojos eran saltones y amarillos, sin pupilas. Unas orejas puntiagudas de duende sobresalían de su rostro, y su papada se acentuaba con cuernos dentados. Ver sus alas de dragón desplegándose les provocó escalofríos, y sus pantalones cortos cargos solo acentuaban su silueta horrorosa, casi demoníaca. Mientras descendía,
Planeando suavemente sobre sus alas de cuero, Goblin estalló en carcajadas, un sonido estridente que resonó siniestramente por las calles humeantes, emocionante y aterrador a la vez. Ah, vaya, vaya, miren lo que tenemos aquí, les gruñó. 2 grupos de grandes héroes para matar. Sí, definitivamente no eres, el goblin que recuerdo, terminó el héroe Peter, con la voz baja y tensa, los ojos fijos en la monstruosa figura que descendía del cielo inundado de humo. El simbionte Peter dio un paso al frente, con una postura cautelosa pero desafiante. Eres algo más. Algo peor. Goblin aterrizó con un golpe sordo que agrietó el pavimento bajo sus pies, plegando las alas con un siseo correoso. Su sonrisa se ensanchó de forma antinatural, revelando unos dientes afilados que brillaban como cristales rotos. Comillas peor. Ahí, soy la evolución, chicos. Soy lo que pasa cuando dejas de hacerte el héroe y empiezas a reescribir las reglas. La heroína Carmi entrecerró los ojos, la electricidad crepitaba levemente en sus dedos. Fusionaste la tecnología de Obake con el ADN de Peter y el simbionte. No eres evolución. Eres un fallo. La risa de Goblin se volvió gutural. Un fallo que está a punto de sobreescribir todo tu sistema. Penny se acercó a su compañera, los ojos dorados de SPDR brillaban amenazadoramente. Ya nos hemos enfrentado a monstruos. Tú solo eres más ruidosa. Goblin ladeó la cabeza, pensativo y burlón. Y, sin embargo, ninguno de esos monstruos tenía alas como las mías, ni bolas de fuego con sabor a venganza. Levantó una mano con garras y el aire vibró de calor. Otra lluvia de bolas de fuego comenzó a formarse sobre él, arremolinándose como una tormenta de furia fundida. El simbionte Peter se volvió hacia el grupo con voz aguda. Divídanse. Evacúen al resto. Lo alejaremos de los civiles. El héroe Peter asintió, ya en movimiento. Lo llevaremos juntos. Nada de actuaciones en solitario. De acuerdo, dijo Teresa, con las alas desplegándose con luz cinética. Cortémosles esas alas. Cuando el equipo se puso en marcha, Goblin rugió, y el sonido hizo temblar los cristales de los edificios cercanos. La batalla por este mundo, y quizás por todos los mundos, había comenzado. Goblin rió entre dientes, respiró hondo y lanzó llamas por la boca. Todos, asustados, se apartaron de un salto. Aliento de fuego. Tiene aliento de fuego, gritó el héroe Fred. Esa es mi especialidad. Espera, ¿dónde está su planeador?, pregunta el héroe Hiro, al darse cuenta de que su planeador ha desaparecido. Debe haberlo cambiado por esas alas suyas, gimió la heroína Teresa, levantándose nuevamente. Si no tiene el planeador, no tiene los orbes, se dio cuenta el héroe Penny. El héroe Wasabi asintió. Este podría ser nuestro camino a casa. O al menos una forma de evitar que escape de nuevo. Si conseguimos algunos de esos orbes, podremos abrir un portal que nos lleve a casa y nos lleve a Obake, dijo el héroe Peter. Comillas, ¿por qué querríamos hacer eso?, pregunta el héroe Fred. Comillas, ¿por qué no lo dejamos aquí? Él es nuestro problema, dijo la heroína O'Neill Lemon. Ellos no pidieron esto. Tiene razón, dijo el héroe Peter. Solo tenemos que retenerlo y averiguar a dónde fue. Baymax, ¿puedes escanear su patrón de vuelo?, preguntó el Hiro alternativo. Baymax alternativo escaneó. Escaneando. La orilla. La antigua base de Obake, dijo el héroe Hiro. La Gogo alternativa se crujió los nudillos. Entonces, asegurémonos de que no lo haga. La heroína Gogo sonrió con sorna, y sus ruedas chispearon. Te apuesto una carrera. Lo mantendremos aquí hasta que regreses, prometió el héroe Peter. Y con eso, los 2 Gogos salieron disparados hacia la ciudad, 2 borrones gemelos de velocidad y determinación, persiguiendo el único y lo que podría desentrañar el plan de Goblin y llevarlos de regreso a su propio mundo. Las 2 Gogos se desvanecieron entre el humo como cometas gemelas, con sus trajes zumbando con energía cinética mientras surcaban el horizonte fracturado de la ciudad. Las ruedas de la Gogo heroica chispeaban contra el pavimento, mientras que la Gogo alternativa se deslizaba entre los tejados, con su traje mejorado doblando la gravedad con cada salto. De vuelta en la zona cero, Goblin rugió, abriendo sus alas mientras lanzaba otra andanada de bolas de fuego hacia los héroes que se reagrupaban. El simbionte Peter se lanzó hacia adelante, atrapando un trozo de escombros en el aire y lanzándoselo a Goblin. Comillas, tenemos que mantenerlo en tierra. La heroína Teresa se elevó sobre sus cabezas, con sus alas brillando con una carga cinética. Comillas, intentaré alcanzarlo, se lanzó en picado, desatando una onda expansiva que tambaleó a Goblin en pleno vuelo, haciéndolo derrapar por la calle. El héroe Carmi y el Carmi alterno flanqueaban la zona de explosión, con sus poderes eléctricos crepitando al unísono.
Comillas en sus marcas, gritó el héroe Carmi. Comillas ahora, respondió Carmi alternativo, y ambos dispararon dos arcos de relámpagos que recorrieron las alas de Goblin, quemando la membrana y obligándolo a aterrizar. Goblin gruñó, mientras el humo se desprendía de sus escamas. Comillas, ¿crees que puedes enjaular a un dios? El héroe Fred se agachó detrás de un coche volcado y echó un vistazo. Bueno, quizá no sea un dios, pero sin duda está gruñón. Fredcilla, aún en plena transformación, saltó desde un tejado, agitando la cola mientras atacaba a Goblin con un rugido. El impacto provocó ondas de choque por la calle, agrietando el asfalto y derribando farolas. El gogo alternativo se detuvo en lo alto de un rascacielos, observando el horizonte. Comillas, ¿ves algo? Comillas. La heroína gogo se tocó el visor. Ahí. Ahí es donde me llevó Venom cuando Obake nos amenazó con atrapar a Peter. El gogo alternativo se quedó un poco confundido al oír eso. Comillas, ¿por qué Obake te llevaría? La heroína gogo sabía que eso debía sonarle confuso, sabiendo que su yo alternativo no está saliendo con Peter en este mundo. Claro. Bueno, en nuestro mundo, somos Peter y yo quienes nos juntamos, no, Neil Lemon. Gogo alternativo se sorprendió al oír eso. Comillas, ¿en serio? Sí, asintió el héroe gogo. Agradece. Conozco el lugar. Pero cuando llegaron dentro, vieron la locura del terremoto que provocó el colapso de la base, pero también el cráter gigante en el medio de la base que surgió de la segunda transformación de Obake. Es un poco irónico pensar que este fue el lugar donde se convirtió en el Goblin, comentó Gergogo, arrodillándose para mirar el agujero. Entonces, ¿hay alguna forma de bajar por un pozo gigante? La gogo alternativa tomó suyo alternativo y se lanzó al pozo, usando su traje para absorber la energía cinética y así poder descender, y ambas aterrizaron sanas y salvas. Comillas, ¿lo suficientemente rápido para ti? Tiene chistes, se burló Erogogo, bajando y viendo el planeador. Ahí está. Espera, ¿no tendría esa cosa con una trampa o algo así? Pregunta gogo alternativo. La heroína gogo se encogió de hombros. No, ya lo han golpeado mucho y le han inyectado veneno 2 veces. Creo que está bien. Y resultó que tenía razón, pues se dirigía al contenimiento y sintió miedo al recoger uno de los orbes. Esto es malo. Comillas, ¿qué es eso? Pregunta gogo alternativo. Estos orbes son los que usaba Obake para viajar entre dimensiones. Supongo que esperaba que este fuera su hogar, suspiró el héroe gogo. No llegaremos lejos con uno, necesitamos varios para al menos abrir un portal estable. El gogo alternativo miró los orbes. Comillas, ¿no son estos los que usa el cirque? El héroe gogo se sorprendió al oír eso. Comillas, ¿conoces el cirque? Sí, era una ladrona de poca monta con unos orbes que usaban la misma tecnología que el proyecto Sombra, asintió gogo alternativo. El héroe gogo tarareó ante la segunda diferencia en sus realidades. Comillas, ¿entonces tienes más de estos? Hiro conservó algunos de ellos y pensó que podríamos usarlos para que la policía pudiera reaccionar más rápido en la ciudad si perfeccionábamos la tecnología. Bueno, cuando esto termine, puedes quedártelo, dijo el héroe gogo, tomando el orbe y saliendo corriendo. Comillas, vamos a buscar más y esperemos que los demás estén bien. Penny y Penny alternativo maniobraron unidades SPDR a través del caos, protegiendo a los civiles y lanzando ráfagas coordinadas a los pies de Goblin para mantenerlo desequilibrado. El héroe Peter se balanceó bajo y aterrizó junto a Peter simbionte. Necesitamos ganar tiempo para los gogos. El simbionte Peter asintió. Entonces le pegamos duro. Sin reservas. Juntos, lanzaron un ataque sincronizado, redes, tecnología y pura determinación, que hizo retroceder a Goblin paso a paso. Goblin chilló, batiendo las alas de nuevo. Comillas, ¿crees que esta es tu historia? Esta es mi versión. Las alas de Goblin se abrieron de golpe, enviando una onda expansiva que destrozó ventanas y derribó a varios héroes. Se elevó, dando vueltas como un buitre, formando bolas de fuego en sus garras. El simbionte Peter apretó los dientes y lanzó una telaraña que rodeó un edificio que se derrumbaba. Tenemos que distraerlo lo suficiente para que los gogos completen su misión. El héroe Peter asintió, dando volteretas en el aire para aterrizar junto a él. Entonces, démosle algo en que concentrarse. Se lanzaron en tándem, con telarañas que cruzaban el cielo mientras zumbaban alrededor de Goblin, obligándolo a esquivar y gruñir. Abajo, la héroe Teresa y la Teresa alternativa coordinaban ataques aéreos, sus alas brillaban con energía cinética mientras despedían escombros de los civiles y se estrellaban contra la cola de Goblin en pleno vuelo. Goblin rugió, girando en el aire y lanzando una bola de fuego hacia los mechs SPDR.
Penny y Penny Alternativa reaccionaron al instante, protegiendo a un grupo de evacuados con sus brazos reforzados mientras la explosión sacudía la calle. Sus bolas de fuego son cada vez más fuertes, gritó Penny. Entonces golpeamos más fuerte, respondió Penny Alternativo, lanzando una descarga de pulsos sónicos que hicieron temblar las escamas de Goblin. Los dos gogos corrían por las calles, mientras la ciudad se desdibujaba bajo ellos. Aún salían volutas de humo de los incendios lejanos, pero lo peor del caos se había desplazado hacia el frente de batalla. Ahora tenían una misión: reunir suficientes esferas dimensionales para abrir un portal estable. Se detuvieron de golpe frente a la sede de Viguero 10, el imponente edificio aún brillaba a pesar de los temblores que habían sacudido la ciudad. Esperemos que Hiro haya mantenido esos orbes en un lugar obvio, murmuró el héroe Gogo, escaneando la entrada. La Gogo Alternativa pulsó su comunicador. Hiro, necesitamos acceder a la bóveda. ¿Dónde están las esferas del cirque? La voz de Hiro se escuchó con crujidos. Subnivel 3. Detrás del laboratorio de diagnóstico. Necesitarás mi código de anulación. Ya lo he pasado por alto, dijo Gogo Alternativo con una sonrisa, mientras corría hacia adelante. Descendieron a la base, recorriendo elegantes pasillos y pasando junto a monitores parpadeantes. El subnivel estaba tenuemente iluminado, pero la bóveda de contención brillaba tenuemente con energía multiversal. El héroe Gogo abrió la caja y jadeó. Hay al menos una docena aquí. Suficientes para estabilizar un portal. Pero necesitaremos un punto de lanzamiento. Algo con potencia y espacio libre. El Gogo Alternativo asintió. La azotea. Está reforzada y tiene conexión directa a la red eléctrica de la ciudad. Recogieron las esferas y las metieron en una bolsa de contención. Al darse la vuelta para marcharse, el héroe Gogo se detuvo y echó un vistazo a un esquema cercano. Minutos después, los Gogos llegaron a la azotea, con el viento azotándolos. Colocaron las esferas en un patrón circular, cada una pulsando con energía inestable. El héroe Gogo activó la baliza. Penny, tenemos las esferas. ¿Listos para sincronizar? La voz de Penny llegó, tensa pero concentrada. Enfocándome en tu señal. Dame las coordenadas e iniciaré la secuencia del portal. El Gogo Alternativo observaba la ciudad, donde destellos distantes marcaban la batalla en curso. Traigamos a tu gente a casa. Las esferas comenzaron a brillar con más intensidad, arcos de energía conectándolas en una red de luz. El portal se estaba formando, pero necesitaba tiempo. El equipo se reunió: Teresa, Carmi, Frencilla, SPDR y los dos Peters para coordinar un último ataque. El Oney Lemon Alternativo lanzó un pulso gravitatorio que tambaleó a Goblin, mientras que el Wasabi Alternativo disparó una ráfaga cortante que le cortó el ala. El héroe Fred saltó por los aires, lanzando llamas que cegaron al Goblin. Ahora gritó el héroe Peter. El héroe Carmi y el Carmi Alternativo irrumpieron desde arriba, impactando el pecho de Goblin con una ráfaga de veneno cinético que lo envió tambaleándose hacia el tejado. Se estrelló contra la plataforma, clavando sus garras en el hormigón mientras el portal se cernía tras él. ¿Crees que esto acabará conmigo?, gruñó Goblin, intentando levantarse. El simbionte Peter dio un paso al frente, con la mirada fija. No. Pero esto acaba con esto. Juntos, los dos Peters lanzaron telarañas gemelas, tirando a Goblin hacia atrás. Frencilla rugió, golpeando su cola contra el suelo y lanzando una onda expansiva que desequilibró a Goblin. La heroína Teresa se lanzó desde arriba, desplegando las alas, y golpeó a Goblin de lleno en el pecho, haciéndolo caer al portal. Gritó, un sonido de rabia y miedo, casi humano, antes de desaparecer en la luz arremolinada. El portal pulsó una vez, luego colapsó, las esferas se atenuaron mientras el silencio caía sobre el tejado. Todos se tomaron un minuto para recuperar el aliento, pero vieron que el trabajo no había terminado. Si tiene los mismos laboratorios en nuestro mundo, entonces tiene una cápsula igual en nuestra dimensión, les dijo la héroe Gogo, explicando lo que vio en los laboratorios. Tenemos que llevarlo de vuelta a la cápsula y revertir los efectos. Entonces será mejor que volvamos a casa y consigamos esa cápsula antes de que pueda dañarla, dijo el héroe Peter. ¿Sabes dónde está? Ascensor secreto en los laboratorios, recordó Gogo Alternativo. Iremos nosotros mismos, dijo el héroe Hiro, señalándolos a él, a Baymax y a Penny. El resto necesita. Para mantener a Obake a salvo, adivinó la heroína Teresa. Sí, esto será divertido. ¿Necesitas ayuda?, preguntó el Hiro Alternativo. Nos encantaría pasar a ayudar. No, tienen que quedarse atrás, dijo el héroe Peter. Esta será nuestra última parada.
Pero, puede que nos hayan dado algunas ideas para mejorar. Oh, definitivamente, dijo el héroe Gogo. Comillas vamos, dijo el héroe Penny mientras se precipitaban hacia el portal. El portal brilló como cristal líquido cuando los héroes lo atravesaron. El héroe Peter, Gogo, Fred, Penny, Hiro, Baymax y Carmy desaparecieron en la luz arremolinada. Por un instante, solo hubo silencio. Entonces todo se fracturó. El corredor entre mundos, normalmente un túnel liso e ingrávido de color y luz, se estremeció violentamente. Los héroes fueron despedidos, rodando por el vacío mientras el portal se curvaba a su alrededor. El héroe Peter se retorció en el aire, intentando estabilizarse. Comillas, ¿qué demonios? Un rugido resonó en el espacio, no desde cualquier dirección, sino desde todas partes a la vez. Y entonces apareció. Goblin, mutado y monstruoso, atravesó el velo dimensional como una bestia arañando la realidad. Sus alas estaban destrozadas, sus ojos brillaban con energía inestable, y su cuerpo latía con el poder puro de las reliquias con las que se fusionó. El corredor dimensional se retorció violentamente mientras Goblin se abalanzaba, cortando con sus garras la luz inestable. Los héroes se dispersaron, cada uno dando tumbos en el flujo mientras la realidad se curvaba a su alrededor. Gogo apretó los dientes, las ruedas chispearon contra la superficie inestable. Comillas intenta romper el camino, separarnos. Penny se fijó en el campo gravitatorio del portal, arrastrándolos a su dimensión de origen. Comillas puedo estabilizar el pasillo. Solo manténlo alejado de mí. Peter se abalanzó sobre Goblin, atrapando un fragmento de espacio roto y estrellándolo contra su cara. Comillas ¿quieres la revancha? La tendrás, en nuestro territorio. Baymax voló hacia adelante, protegiendo a Hiro y Carmy mientras Goblin rugía y les lanzaba una ola de fuego, con su cuerpo parpadeando con energía inestable. Comillas no pueden escapar de mí. Soy el multiverso. La baliza de Gogo pulsó en verde. Comillas el portal se está estabilizando. Todos, adelante. Comillas avanzar gritó Wasabi. Hazlo, Wasabi gritó Neylemon, lanzando varias bolas químicas para confundir a Goblin. El equipo se unió, con redes, tecnología y explosiones cinéticas que hicieron retroceder a Goblin lo justo para liberarse. El corredor se alineó y el portal se abrió de golpe. El héroe Pedro gritó, comillas ahora. Vámonos. Uno a uno, se lanzaron a través de la luz. Gogo, Penny, Hiro, Baymax, Carmy y, finalmente, Peter, quien se giró en el aire para ver a Goblin gruñendo detrás de ellos. Extendió sus alas, volando directo hacia Peter, agarrándolo, con toda su mano envolviéndolo en el pecho mientras volaba directo hacia la luz, de vuelta a su realidad natal. Dimensión de la casa. Todo parecía fluir con normalidad, pero una quietud inquietante se cernía sobre la ciudad. Durante 2 largos días, ni una sola señal de Vigero 10 había aparecido en las calles, y los criminales de la ciudad eran plenamente conscientes del vacío de poder. Sin embargo, se vieron frenados por Bright, que se abría paso entre las sombras, retomando sus fechorías habituales. Yuri era plenamente consciente de que su ausencia no era sin propósito, recordaba la última vez que los vio, enfrascados en una feroz batalla contra Goblin y luego desapareciendo en un portal giratorio mientras lo perseguían. El puente de San Francisco era un caos, una cacofonía de bocinazos y gritos de frustración mientras el tráfico se paralizaba. La gente estaba sentada en los vehículos, cansada e impaciente, cuando de repente, un vórtice cegador se materializó en el cielo sobre el puente. La luz atravesó la neblina, deslumbrando momentáneamente a los conductores. Del caos, Peter salió despedido, impulsado por Goblin en una violenta sacudida que lo estrelló contra el parabrisas de un coche cercano. Con un gruñido, sintió que fragmentos de vidrio se incrustaban en su traje al caer al asfalto. Desorientado, se incorporó, con el corazón acelerado mientras observaba su entorno. El alivio lo invadió como una cálida ola. A casa, suspiró, casi con incredulidad. Pero su alivio rápidamente se convirtió en preocupación mientras observaba la zona en busca de sus amigos, gritando en medio del tumulto, comillas chicos. Activó el comunicador, con la ansiedad impregnando su voz. Comillas ¿dónde están? Peter. Gracias a Dios la voz de Neylemon se escuchó entrecortada, con un toque de esperanza que rompió la urgencia. Goblin desestabilizó nuestra reentrada, respondió la voz de Hiro, cargada de tensión. Comillas parece que nos dispersamos por todas partes. Comillas ¿qué pasa con Goblin? Intervino Gogo con tono cortante y exigente. Oba que me agarró justo en medio del traslado, gimió Peter, con irritación y fatiga evidentes mientras bajaba penosamente por el puente.
De repente, sintió un hormigueo, una advertencia que le provocó un escalofrío. Giró justo a tiempo para ver cómo un vórtice se abría de nuevo, escupiendo bolas de fuego como un dragón que escupe llamas. Saltó, esquivando por poco un proyectil en llamas que pasó a su lado, incendiando un coche en una violenta explosión que hizo volar los escombros. Sus instintos se activaron y entró en acción, corriendo a evacuar los vehículos que aún albergaban pasajeros, con el corazón latiendo al unísono con el caos que lo rodeaba. Justo entonces, Carmi apareció de repente, aterrizando con un floreo sobre un vehículo que se desviaba. Con determinación, arrancó la puerta de sus bisagras y puso a salvo al aterrorizado conductor y al pasajero. Su agilidad era borrosa en medio del caos. ¿Comillas están bien? Salgan de aquí, instó con fervor, con la voz llena de urgencia. Peter volaba por los aires para mitigar las crecientes amenazas. Las explosiones sacudieron el puente mientras la gente huía presa del pánico, abandonando sus coches y corriendo en busca de refugio. El aire estaba cargado de humo y gritos de terror. Comillas, tenemos que detener esto, gritó Carmi por encima del estruendo, con los ojos abiertos por la desesperación. Comillas, lo solucionaremos, gritó Peter, con una mezcla de determinación y esperanza. Hiro y Penny están trabajando para conseguir la cámara para que podamos intentar transformar a Obake de nuevo en, bueno, espero que no en esto. Su propia determinación flaqueó, pero se armó de valor. Sus sensores emitieron una advertencia, y los mismos cables del puente crujieron bajo la tensión del caos mientras explosiones y fuego infernal caían a su alrededor. Los escombros cayeron como confeti del cielo cuando el goblin emergió del portal, su risa frenética cortó el aire y estremeció a la multitud. Ah, por fin en casa, bramó Goblin, con una sonrisa siniestra en el rostro. Con mis viejos recuerdos y un cuerpo a la altura. Se acabó, Obake, gritó Peter desafiante, aunque el corazón le latía aceleradamente de miedo. Oh, pero no lo es, gritó Goblin, sacando un puñado de bombas calabaza de sus bolsillos. Sus ojos brillaban con malicia mientras las lanzaba al otro lado del puente. Verás, conozco tu debilidad. ¿Te importan estas vidas patéticas? Las bombas detonaron en ráfagas caóticas, provocando una lluvia de llamas y metralla, que hizo que el puente se doblara y se balanceara mientras más cables se rompían como bramante. Trozos de hormigón y escombros cayeron al agua, donde los gritos de los espectadores aterrorizados se mezclaron con el rugido del infierno, una desgarradora sinfonía de destrucción que resonó en el aire. Gran parte del puente estaba empezando a derrumbarse y la gente estaba atrapada en trozos separados que solo colgaban de los fragmentos. Tenemos que salvar a la gente, le dijo Peter a Carmi. Vamos. Goblin bajó volando, agarró a Peter y voló por los aires. Carmi se quedó sin aliento al ver cómo Goblin agarraba a Peter a media frase y salía disparado hacia el cielo. El viento de sus alas hacía derrapar los coches y levantar remolinos de humo. Por una fracción de segundo, quiso perseguirlo, pero los gritos a su alrededor la detuvieron. Trozos del puente colgaban peligrosamente, sujetos por cables deshilachados y acero retorcido. Los civiles se aferraban a los fragmentos de pavimento, algunos tambaleándose por el borde, otros atrapados en coches que amenazaban con volcarse en la bahía. Carmi apretó los puños. Concéntrate. Sálvalos primero. Se deslizó por los escombros, con reflejos fulgurantes que le permitían saltar de placa en placa. Abrió puertas de una patada, sacó a la gente de los vehículos destrozados y la guió hasta la sección más estable del puente. Su traje chispeaba por la tensión, pero no se detuvo. Arriba, Goblin volaba con Peter en sus manos, sus garras clavándose en las placas de los hombros del traje. Nunca aprendes, ¿verdad?, gruñó Goblin. Siempre corriendo para salvar a los demás. Nunca a ti mismo. Peter forcejeó, retorciéndose en el aire. Esa es la diferencia entre nosotros. Disparó una telaraña contra una torre de drones que pasaba, liberándose de un tirón y saltando hacia atrás. Goblin rugió, batiendo las alas mientras se giraba para perseguirlo. Peter activó su comunicador. Carmi, estado. Comillas, evacuando al último grupo ya, gritó, sacando a un niño de una camioneta que colgaba. Comillas, más te vale no morir ahí arriba. No prometo nada, murmuró Peter mientras se lanzaba hacia el cielo. En las profundidades de la ciudad, Hiro y Penny recorrieron a toda velocidad los niveles inferiores del laboratorio. Baymax flotaba tras ellos, comprobando la integridad estructural. Ya casi estamos, dijo Hiro, sin aliento. La cámara está intacta. Si logramos que Obake entre, podemos revertir la mutación, concluyó Penny. O al menos estabilizarlo. La voz de Baymax intervino, advertencia, la energía de Goblin está aumentando. Podría estar acercándose a una inestabilidad crítica.
Hiro entrecerró los ojos. Entonces será mejor que nos demos prisa. Peter giró en el aire, liberándose del agarre de Goblin con una ráfaga de telaraña que se enredó en un cable de suspensión. Atacó con fuerza, aprovechando el impulso para patear a Goblin de lleno en la mandíbula. El impacto lo hizo girar en espiral, pero se recuperó rápidamente, desplegando las alas mientras flotaba sobre el puente derruido. Estás perdiendo el tiempo, gruñó Goblin con los ojos brillantes. ¿Crees que tus amigos te salvarán? Peter aterrizó sobre una viga de soporte agrietada, jadeando. No. Sé que lo harán. Como si sus palabras la hubieran convocado, un rayo de luz cinética cruzó el cielo. Teresa, con las alas desplegadas, se estrelló contra Goblin por detrás, estrellándolo contra una valla publicitaria. Comillas, me extrañaste, gritó, dando la vuelta. Desde el otro extremo del puente, Gogo entró a toda velocidad, con las ruedas chispeando al despegar de un camión volcado y atacó a Goblin en el aire. Este rugió, clavándole las garras, pero ella se apartó, aterrizando junto a Peter. Qué amable de tu parte empezar sin nosotros, dijo Gogo, sin aliento. Tenía que mantenerlo ocupado, respondió Peter, mientras sus ojos escudriñaban el cielo. Luego llegó O'Neill Lemon, lanzando bolas químicas que explotaron y formaron barreras de espuma, amortiguando las secciones dañadas del puente y retardando el colapso. Fredcilla saltó desde un tejado cercano y aterrizó con un golpe sordo que agrietó el pavimento inestable. Comillas, he oído que alguien necesita ayuda. Carney, que seguía ayudando a los civiles, levantó la vista y sonrió aliviada. Por fin. Goblin se alzó de entre los escombros, con las alas destrozadas pero aún funcionales. Comillas, ¿crees que esto cambia algo, Bramo? He visto tus debilidades. He vivido tus recuerdos. Wasabi corrió hacia allí, con las piernas cansadas de tanto correr, y considerando lo largo del puente, necesitaba respirar. Uf. Necesito recuperar el aliento, se sacudió la agonía y se puso en posición. Entonces ya sabes cómo termina esto. Peter asintió. Juntos. Goblin flotaba sobre el puente fracturado, con las alas desplegadas y las bombas calabaza brillando en sus garras. Abajo, la estructura crujía bajo el peso del caos, los coches se tambaleaban sobre los tramos rotos, los civiles se aferraban a las barandillas retorcidas y el humo se elevaba hacia el cielo. Peter aterrizó junto a Gogo, jadeando. No podemos luchar contra él y salvar a todos a la vez. Gogo asintió, observando los escombros con la mirada. Entonces nos separamos. Tú lleva a Goblin. Yo llevaré a Carmi, Fred, Wasabi y O'Neill Lemon. Despejamos el puente. Teresa dio un paso adelante, con la mirada fija en Goblin. Tú y yo lo mantendremos ocupado. Peter asintió con fuerza. Hagámoslo. Gogo se deslizó por el pavimento agrietado, con las ruedas chispeando al saltar sobre una sección derrumbada. Fred saltó los huecos que quedaron y llevó a los civiles a una distancia segura. O'Neill Lemon lanzó bolas químicas que se expandieron formando redes de espuma, atrapando a los civiles que caían y sellando las grietas del puente. Comillas, vamos, vamos, vamos. Carmi pasó a toda velocidad, sacando a un niño de un coche que colgaba. Comillas, tenemos quizás 2 minutos antes de que esta cosa ceda. Gogo patinó hasta el borde, observando el caos. Entonces aprovechamos cada segundo. Wasabi abrió una puerta para las personas atrapadas en el autobús, mientras los otros vehículos las atrapaban. Se apartó y les permitió escapar, alejándose del puente. Peter y Teresa se lanzaron hacia el cielo, flanqueando a Goblin mientras este lanzaba otra ráfaga de bombas calabaza. Teresa desvió una con un aleteo cinético, mientras que Peter atrapó otra en el aire y la devolvió. Goblin gruñó. Comillas, ¿aún te aferras a la esperanza? Peter disparó una telaraña, tirando de Goblin hacia abajo. La esperanza es lo que perdiste. Teresa lo atacó en picado desde arriba, estrellándolo contra una valla publicitaria. Saltaron chispas cuando Goblin se estrelló, y luego volvió a elevarse con los ojos encendidos. Comillas, ¿crees que puedes enjaularme otra vez? Rugió. El comunicador de Peter crepitó. Hiro, Penny, ¿cómo están? Estamos listos, respondió Hiro. Solo dennos tiempo suficiente para llegar. Las garras de Goblin se cerraron sobre el torso de Peter, desplegando sus alas mientras se elevaba como un misil. Peter forcejeó, aferrándose al brazo de Goblin e intentando liberarse, pero el agarre del villano era férreo. ¿Querías que volviera a tu mundo?, gruñó Goblin, con la voz vibrando de furia. Ahora mira cómo lo destruyo. Atravesaron el horizonte, dejando atrás vallas publicitarias destrozadas y drones parpadeantes. Goblin descendió en picado, arrastrando a Peter por las azoteas de los edificios, arañándolo contra el acero y el cristal.
Saltaron chispas cuando el traje de Peter absorbió el impacto, pero el dolor le atravesó las costillas. Comillas suéltame, gritó Peter, disparando una telaraña a una antena que pasaba y tirándose hacia un lado. Se soltó un instante, lo justo para aterrizar en un tejado y recuperar el aliento. Goblin voló en círculos como un halcón. Comillas, ¿crees que puedes correr? Conozco esta ciudad mejor que tú. Estuve aquí cuando la construyeron. Peter disparó una descarga de telarañas, intentando cegar la vista de Goblin. Solo eres una sombra de lo que una vez fuiste, declaró, preparándose para terminar con esto. Y lo que una vez fuiste fue simplemente, malo. Goblin rugió y se lanzó de nuevo, agarrando a Peter y estrellándolo contra un letrero de neón. La luz explotó, tiñéndolos a ambos de un rojo parpadeante mientras volaban en espiral hacia el distrito financiero. De vuelta en el puente, la gente seguía intentando bajar, pues la mayor parte del puente se estaba desmoronando. Una de las vigas de soporte más grandes empezó a derrumbarse, y Carmi intentó detenerla. Se agarró a ella con una telaraña, pero solo la arrastró, demasiado pesada para sujetarla, y salió volando por los aires. Comillas, saquen a la gente, le gritó Gogo a Teresa. Teresa voló hacia abajo, recogiendo a las personas atrapadas en algunos fragmentos y poniéndolas a salvo. Carmi vio un grupo grande en otro fragmento y giró alrededor, uniendo los dos fragmentos a la parte principal del puente. Comillas, vamos, 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 les dijo Carmi a todos, animándolos a cruzar corriendo, saltando el espacio que los separaba. Comillas, sí, eso es. Pero con las últimas personas, el puente empezó a temblar, haciendo que la mujer resbalara y cayera. Comillas, noroeste. Carmi usó las redes que sostenía para ganar velocidad antes de lanzarse hacia la civil. Necesitaba un impulso extra, así que usó su bioelectricidad para descender y la atrapó con sus redes, levantándola justo antes de que pudieran caer al agua. La pierna de Carmi rozó las frías profundidades. Mientras subía, el puente finalmente comenzó a derrumbarse, con autos y escombros cayendo por todas partes. Esquivó rápidamente los autos, incluso atravesando el autobús mientras caía, atravesando la ventana trasera y pateando la delantera para lanzar una última red y llegar a la cima del puente. Gracias, Spider-Girl, dijo el civil, saliendo corriendo del puente. Carmi jadeó, mirando hacia atrás a toda la destrucción del puente. Gogo, Wasabi, O'Neill y Fred se dirigieron hacia ella, comprobando rápidamente que no quedaran más. Comillas, ¿están todos bien?, gritó O'Neill, queriendo asegurarse de que todos estuvieran bien. Comillas, ¿todos bien? Nadie pareció indicar lo contrario, lo que les hizo suspirar aliviados, pero lo que no vieron fue a la policía llegando al lugar y comenzando a acercarse. Liderado por Cruz. Todos están a salvo, dijo Carmi, aparentemente olvidando que son criminales. Goblin ha vuelto, y. Comillas, levanten las manos, exigió Diego, apuntándolos con su arma, así como a varios otros oficiales. Comillas, están arrestados por tolerar a un criminal buscado y destruir el puente. Comillas, que gritó Wasabi. Comillas, nosotros no hicimos nada de esto, se defendió O'Neill. Fue. Levanten las manos, no hay donde correr, gritó Diego. Comillas, ¿qué hacen?, preguntaron algunos civiles, llamando la atención de algunos oficiales. Comillas, nos salvaron. Bajen esas armas. Comillas, dejadlos en paz. Comillas, estoy grabando esto, la mujer que Carmi acaba de salvar, sacando su teléfono. Comillas, no hay a dónde correr, les dijo Diego a los héroes. Comillas, están acabados. Fue entonces cuando notaron una bola de fuego que se dirigía hacia ellos, lo que hizo sonreír a los héroes, ya que tenían una escapada. ¡Ay, Cruz! Tienes tanto que aprender, Carmi sonrió bajo la máscara, dejándose caer del puente. Todos imitaron su acción y saltaron del puente. Comillas, Dios mío. ¿Se han caído?, preguntó un civil. Comillas, ¿la empujaron? Cruz se dirigió al puente y miró hacia abajo confundido. Fue entonces cuando Baymax apareció volando, asustándolo mientras se tambaleaba hacia atrás y observaba cómo Baymax se alejaba volando, llevándose a toda la tripulación. Vaya. Una escapada heroica épica, gritó Fred. Comillas, ¿dónde está la cámara?, pregunta Gogo. Penny lo tiene, explicó Hiro. Ahora, vamos por Peter. Peter seguía luchando por defender la ciudad del duende cuando fue lanzado a través de varios muros de ladrillo, rodando hacia una calle y chocando contra varios coches. Destrozó los parabrisas antes de que su espalda chocara contra una caja eléctrica. Gimió al caer al suelo, provocando que algunos coches se detuvieran bruscamente. Miró su reflejo. Su máscara se estaba deshilachando, incluso empezaba a desprenderse de su rostro.
Jadeó al ver que la sangre le manaba de la cabeza por las heridas. También tenía un corte en el pecho causado por las garras de Goblin, y otro en la frente, cerca de la hemorragia. El traje también estaba chamuscado por las pocas bolas de fuego que Obake le lanzó. Goblin salió del agujero que Peter había dejado al pasar volando. Ahí, se rompió la araña diminuta. Y yo que creía que eras más fuerte. Luego se acercó, provocando que muchos civiles huyeran aterrorizados. Te ofrecí amistad y me aplastaste. Y ahora, no te necesito. Con este nuevo poder, haré que la ciudad se hunda en un santiamén. Peter aún intentaba recuperar el aliento, pero, sabía que no podía rendirse. No iba a permitir que Obake amenazara la ciudad. Casi la destruyó una vez, y eso fue sin poderes. Ahora era mucho más fuerte, pero no iba a ganar. Peter no iba a dejar que ganara. Él no permitirá que esta ciudad caiga. Peter se puso de pie con dificultad y se irguió, ajustándose la máscara a su sitio. Primero tendrás que matarme, Obake. Goblin sonrió con suficiencia, mostrando los dientes. Comillas, acepto tus condiciones. Cuando Goblin intentó atacar de nuevo, una kusarigama surgió del aire y se clavó en su espalda, haciéndole gritar de dolor. Yuri atacó, envolviendo la cadena en uno de los carteles para poder balancearse y patear a Goblin, haciéndolo volar. Comillas, ¿es ese Goblin? Yuri le preguntó a Peter. Sí, se dio un cambio de imagen multiversal, afirmó Peter. Comillas, ¿tus amigos? Se pregunta Yuri. Debería llegar pronto, dijo Peter. Goblin metió la mano en su guantelete y apuntó, disparando pequeñas bombas calabaza y murciélagos afilados hacia ellos. Peter los atrapó, lo que le hizo saltar por los aires, esquivando las bombas calabaza y agachándose para esquivar los murciélagos afilados. Mientras tanto, Yuri giró su kusarigama, bloqueó los murciélagos y esquivó las bombas. Pero no eran el objetivo. Apuntaba a las casas que estaban detrás de ellos. Las bombas explotaron, provocando gritos de terror y pánico entre la gente que estaba dentro. Peter, ahogado, corrió a ayudarlos al ver que había algunas personas atrapadas en el tejado. Saltó, intentando ayudarlas, pero Goblin lo embistió contra el lateral del edificio. No lo entiendes. No puedes ganar, gruñó Goblin. Reduciré esta ciudad a cenizas. No, no lo harás, prometió Peter. Comillas, ¿y quién me va a detener?, preguntó Goblin. Pero su pregunta fue interrumpida por un puño de metal gigante que voló por el aire y se estrelló contra su rostro, haciendo que el Goblin cayera y se desplomara en el suelo. Comillas, ¿y nosotros qué?, preguntó Hiro, demostrando que Baymax fue quien lo golpeó. Todos los grandes héroes 10, menos Penny, finalmente habían llegado. Todos se preparaban para proteger a su amigo. Peter corrió al edificio mientras sus amigos contenían a Obake. Comillas, ¿crees que puedes detenerme?, pregunta Goblin. Ninguno respondió, pero lo demostraron con sus acciones. Adoptaron la postura, preparándose para terminar el trabajo. Penny bajó, dejó caer la cámara y la abrió. Solo tenían que obligar a Goblin a entrar, gracias a los ajustes que realizaron para eliminar cualquier anomalía en el ADN. Gogo fue la primera en entrar a toda velocidad, lanzando sus discos que golpearon a Goblin en la cara, haciéndolo tambalearse hacia atrás. A continuación, Carmy usó su invisibilidad para acercarse sigilosamente a Goblin y aterrizar sobre su espalda. Comillas, cuando yo digo oye, tú dices Ark, exclamó Carmy, cargando una ráfaga de veneno. Comillas, oye. Goblin sintió que la bioelectricidad le atacaba los nervios. Comillas, Ark. Comillas, oye, Carmy repitió el proceso. Comillas, Ark, gritó Goblin. Goblin la agarró usando sus alas, justo cuando O'Neill Lemon le lanzó varias bolas químicas que solidificaron sus extremidades para que no pudiera volar. Carmy se apartó justo cuando Yuri entró de un salto, usando su kusarigama para envolver a Goblin y lanzarlo calle abajo hacia la cápsula. Wasabi se abalanzó sobre él, usando su escudo para embestir a Goblin y enviarlo aún más atrás. Fred entonces vitoreó, saltando y usando su super salto para patear a Goblin aún más hacia la cápsula. Teresa entró volando, al ver que estaba a punto de volver a escupir fuego, y disparó a Goblin con pistolas eléctricas. Goblin gritó y Penny lo golpeó varias veces con su armadura SP. Baymax asestó el golpe final con su puño cohete, lanzando a Goblin directamente a la recámara. Goblin rugió, la cápsula se cerró a su alrededor y el proceso comenzó. Goblin golpeó la cápsula, intentando romper el cristal, cuando O'Neill Lemon usó unas bolas químicas para reforzarlo, y Carmy lo cerró con una telaraña. Peter entró en acción, con el corazón acelerado mientras saltaba por el costado del imponente edificio, tejiendo instintivamente una intrincada red con sus extremidades que lo sujetaba firmemente a una estructura cercana.
El aire crepitaba de tensión mientras luchaba por estabilizar el precario equilibrio de los dos edificios. De repente, un grito aterrorizado atravesó el caos, una mujer en la azotea perdió el equilibrio y el suelo se desmoronó como pan duro debajo de ella. Comillas, ayúdenme, gritó, con la desesperación impregnada en su voz y el eco transportado por el viento. Con la adrenalina a flor de piel, Peter se esforzó por resistir el peso del edificio, con los músculos tensos mientras extendía la mano hacia ella. Comillas, aguanta, le instó, con voz más firme de lo que sentía. Se aferró a la cornisa, con los dedos temblorosos, la determinación se mezclaba con el miedo mientras extendía la mano hacia él. Comillas, por favor. Comillas, te tengo, juró Peter, mirándola a los ojos con una determinación inquebrantable. Pero justo entonces, el edificio debajo de ellos gimió siniestramente, los cimientos se estremecieron en protesta cuando el suelo debajo de ellos comenzó a derrumbarse. Con un grito gutural que resonó como una sentencia de muerte, perdió el equilibrio y se precipitó hacia el abismo de abajo. Comillas, no, gritó Peter, aterrorizado mientras otra explosión sacudía el edificio, haciendo que los escombros cayeran a su alrededor. Sin pensarlo dos veces, saltó al vacío, impulsándose tras ella, impulsado por una férrea determinación por salvarla de la fatalidad inminente. Lanzó una telaraña, atrapándola, y se aferró al edificio. Pero entonces se produjo una segunda explosión que rompió la telaraña, y ella volvió a caer. Soltó el edificio mientras se lanzaba tras ella, reiniciando sus sistemas para no poder alcanzarla con la máscara. El suelo se acercaba. Estaba a centímetros de tocar el suelo. El tiempo apremiaba. Comillas al diablo, exclamó Peter, estirando la mano para quitarse la máscara y mirándola fijamente. Lanzando telarañas con los brazos cruzados, se aferró a ella, atrayéndola más cerca mientras la rodeaba con sus brazos. Luego se giró, al ver que el suelo estaba demasiado cerca y se preparó para recibir el impacto. El resto del equipo acababa de terminar cuando se dieron la vuelta y se sorprendieron al oír los gritos de la gente al caer Peter al suelo. El equipo corrió al lado de su amigo, preocupados por lo que le había pasado. Se había quitado la máscara, la falta de luz y las luces brillantes de la zona no ayudaban, y la sangre le manaba. No, gritó Teresa, con el corazón acelerado, mientras corría al lado de su hermano, con el miedo revolviéndole las entrañas al verlo inmóvil. Acunó con ternura la cabeza de Peter en su regazo, susurrando su nombre con desesperación. Peter, por favor, di algo. La multitud que los rodeaba se quedó paralizada, con una mezcla de incredulidad y preocupación en sus rostros. Aunque no podían ver con claridad los rasgos de Peter, la comprensión les asaltó con una claridad escalofriante. Es solo un niño, murmuró un espectador, con los ojos abiertos por la sorpresa, mientras se giraba hacia los demás. ¿Comillas son? Comillas Baymax, gritó Hiro, mirando a su fiel compañero de salud con urgencia en la voz. ¿Comillas puedes? Baymax se acercó, pero sus escáneres parpadeaban erráticamente. Parece que mis escáneres están dañados, informó con calma, a pesar de la tensión en el aire. Carmi corrió al lado de Peter, con el corazón latiéndole con fuerza. No, ni te atrevas, suplicó, con la voz cargada de emoción. Peter había sido una constante, un mentor, un hermano mayor para ella, y la idea de perderlo era insoportable. Perdí a un familiar, no perderé a otro. Despierta. Por favor. La atmósfera se volvió más preocupada a medida que Gogo se acercaba, arrodillándose junto a Peter. Levantó la visera y le dio un suave beso en la frente, sus ojos reflejaban una feroz protección. Había salvado a todos. Había sido el héroe, pero ¿a qué precio? Justo cuando la multitud parecía estar a punto de perder la esperanza, una voz rompió la desesperación. Comillas, ya nadie sabe tomar el pulso. La voz de Peter sobresaltó a todos, haciéndoles quedarse boquiabiertos y volverse hacia él con incredulidad. Comillas, ¿estás bien?, exclamó Penny, sintiendo un gran alivio al abandonar el SP para abrazar a su hermano. Tenía tanto miedo. Estoy aquí, la tranquilizó Peter, envolviéndola en un cálido abrazo, la familiar comodidad los mantuvo a ambos anclados en medio del caos. Pero entonces, se llevó una mano temblorosa a la cara y el miedo lo invadió, se dio cuenta de que su máscara había desaparecido. Su pulso se aceleró al notar un mar de rostros observándolo, algunos con un destello de reconocimiento en sus ojos. El pánico lo agarró por un instante. Oye, está bien, dijo uno de los transeúntes en voz baja, tratando de consolarlo. Entre los espectadores, un niño se adelantó, agarrando algo con fuerza en sus pequeñas manos. Encontré esto, balbuceó, mostrando su máscara con una vacilante esperanza.
Con una mezcla de gratitud y alivio, Peter extendió la mano y tomó la máscara, sintiendo la textura familiar en las yemas de los dedos. Se le llenó el corazón al mirar al chico, que había decidido proteger su secreto. Prometemos no decírselo a nadie, le aseguró el niño, con la sinceridad brillando en sus ojos. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Peter, una chispa de felicidad se encendió en su interior. Volvió a colocarse la máscara, aliviando un poco el peso del mundo al sentir el familiar abrazo del anonimato que lo protegía una vez más. «Es bueno tenerte de vuelta, Spider-Man», exclamó uno de los espectadores, con una cálida sonrisa extendiéndose por su rostro, reflejando la gratitud tácita que llenaba el aire, un suspiro colectivo de alivio y un espíritu inquebrantable de resiliencia. «Comillas, ¿dónde estaríamos sin ustedes?», intervino otro ciudadano, haciendo un amplio gesto para abarcar a todo el equipo, mientras una ola de aprecio se extendía entre la multitud. Mientras el equipo se reunía en un círculo cerrado, el caos que había envuelto la ciudad se disipó, dejando tras sí una silenciosa camaradería. A lo lejos, el infame Goblin se transformaba de nuevo en Obake, la amenaza inminente finalmente se había extinguido. La ciudad, una vez más, estaba a salvo. De repente, el agudo sonido de las sirenas atravesó el aire, atrayendo su atención hacia los vehículos policiales que se aproximaban y finalmente llegaban al lugar del tumulto anterior. «Comillas, oigan», gritó uno de los civiles, alzándose la voz por encima del estruendo. «Comillas, fuera de aquí, chicos. Comillas. Nos encargaremos de esto», respondió otro con decisión, reforzando su postura. Una multitud de civiles llenaba la calle, bloqueando resueltamente el paso de la policía. Cruz se detuvo bruscamente, frunciendo el ceño al observar los rostros decididos de la multitud. Bajó de su vehículo, presa de la frustración al ver su desafío. «Hazte a un lado. Estás obstruyendo una investigación policial», ladró Cruz con voz aguda y autoritaria. «Me parece que la policía llegó un poco tarde a la fiesta», replicó un isleño con los brazos cruzados desafiante. «Estás ayudando e incitando a criminales», la voz de Cruz se elevó con ira cuando algunos oficiales avanzaron detrás de él, pero en lugar de abrirse paso entre la multitud, le dieron la espalda a Cruz y decidieron apoyar a los civiles en lugar de a su jefe. «Caballero, Jones, ¿qué están haciendo?», gritó incrédulo. «Ya lo soy, señor», comentó el oficial Jones con indiferencia, encogiéndose de hombros. «No nos necesitan aquí. Comillas, me quitaré sus placas por esto». Cruz se enfureció, sintiendo que perdía el control. «Comillas, hay que detener a estos justicieros». «No veo a ningún justiciero», replicó Knick con indiferencia. «Solo ciudadanos vigilando su barrio». Antes de que Cruz pudiera lanzar otra diatriba, los 10 grandes héroes aprovecharon la oportunidad. Con un frenesí de movimientos, alzaron el vuelo, elevándose con gracia hacia el cielo, balanceándose entre edificios y saltando lejos del caos, dejando atrás a la policía frustrada y a los ciudadanos decididos. Los héroes se tomaban un último momento para asimilar el momento, aprovechando la oportunidad para asimilarlo todo. Llevaban 2 días ausentes de su universo. Han luchado en 4 universos y han descubierto la verdad sobre Goblin, que es Obake. «Es mucho para asimilar», dijo Yuri, y los héroes decidieron contarle todo. «Comillas, Goblin siempre ha sido Obake». «Sí, solo le metieron unos cuantos experimentos cuando las instalaciones se le vinieron encima», y lo asintió. «De todas formas, necesitará unos días en la cámara», dijo O'Neill Lemon. «Comillas, ¿deberíamos preocuparnos de que conozca nuestras identidades secretas?», pregunta Carmi. «Bueno, no creo que sepa la tuya». Peter se encogió de hombros. «Te uniste a nosotros después de que detuviéramos a Obake, así que tu identidad está a salvo. Y dudo que nadie en el departamento de policía se tome en serio lo que dice», promete Yuri. «Por lo que vi, la mitad están de nuestra parte». Luego se levantó y suspiró, estirando las piernas. «Bueno, voy a descansar un poco. Reponerte mientras estabas fuera, saltando de un multiverso a otro es agotador. Intenta hacer el salto», desafió Gogo. «Estoy bien», dijo Yuri mientras se dejaba caer y regresaba a la ciudad. «Entonces, ¿qué vamos a decir que pasó?», pregunta Penny. «Llevamos 2 días fuera», suspiró Hiro. «Dudo que Mayo y Cass lo dejen pasar». Peter suspiró, mirando los moretones que recibió. «Comillas, chicos. Creo que ya no sigo con las mentiras». «Comillas, ¿qué?», preguntaron Teresa y Penny. «Creo que ya es hora de que se lo hagamos saber. Hemos estado ausentes demasiado tiempo y no hay otra forma de explicarlo que no parezca otra excusa», terminó Peter en voz baja pero firme. El grupo guardó silencio.
El viento les azotaba suavemente los trajes mientras permanecían en la azotea, mientras la ciudad bajo ellos volvía lentamente a la vida. Las sirenas se habían apagado. Los incendios se habían extinguido. El cielo comenzaba a clarear con los primeros indicios del amanecer. Penny se acercó con el ceño fruncido. Comillas, ¿quieres decir que deberíamos decírselo a la tía Mayo? Peter asintió. Ya ha pasado por demasiado. No podemos seguir desapareciendo y fingiendo que todo está bien. Se merece la verdad. Teresa se cruzó de brazos, con la preocupación reflejada en sus ojos. Comillas, ¿estás segura? Una vez que se lo digamos, no habrá vuelta atrás. Lo sé, dijo Peter. Pero después de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos sobrevivido, no quiero seguir ocultándole quién soy a la gente que quiero. Entiendo que no estén listos para decírselo, pero... Teresa asintió levemente. Entonces te respaldamos. Pase lo que pase. Hiro se quedó pensativo. Quizás sea hora de que todos empecemos a ser un poco más honestos. Vio que quizá era hora de contárselo a Cass. Hemos estado luchando por esta ciudad, por los demás. Quizás sea hora de que dejemos de fingir que solo somos niños con un montón de proyectos de ciencias. Carmi sonrió con suficiencia. Habla por ti mismo. Soy un niño con proyectos de ciencias. Todos rieron y la tensión se alivió un poco. O'Neill Lemon sonrió con dulzura. Te ayudaremos a descubrir cómo decírselo. Juntos. Peter miró a su equipo, a su familia. Gracias. No sé qué sigue, pero, sé que no lo enfrento solo. Desde abajo, las luces de la ciudad volvieron a brillar con toda su intensidad. El horizonte resplandecía con la promesa de un nuevo día. Y por primera vez en mucho tiempo, Peter Parker sintió que podía respirar. Y con el hombre tras la máscara del Duende Verde ahora desenmascarado como el siniestro cerebro que orquestó el complot para arrasar la ciudad, el nombre que emergió con fuerza fue nada menos que Bob Aken, informó la presentadora de noticias con tono de urgencia mientras la pantalla mostraba un camión blindado maniobrando para asegurar la cápsula que contenía a Bucky, quien se encontraba en estado de coma y ahora estaba bajo custodia policial. Su estado permanece envuelto en secreto, información oculta al público. Sin embargo, el jefe Cruz no ha comentado que fue Viguero 10, a pesar de ser tildado de criminal, quien lo arriesgó todo para salvar esta ciudad. Esto deja a muchos ciudadanos preguntándose. ¿Quiénes son realmente los enemigos aquí? Mientras el informe seguía desentrañando los desgarradores sucesos, Mayo marcó con ansiedad todos los contactos que se le ocurrieron, con el corazón acelerado por la preocupación por sus queridos sobrinos y sobrinas. Sé que no los han visto, pero no desaparecen así como así. Bueno, se quedó dormido en la escuela una vez, pero... Sus palabras vacilaron y se giró, con la respiración entrecortada al encontrarse cara a cara con su sobrino. Allí estaba, de pie en medio de la sala, con su traje de Spider-Man, ahora destrozado y andrajoso. El teléfono de Mayo se le escapó de las manos y cayó al suelo con un ruido metálico, invadida por la conmoción. Lo contempló, magullado y maltrecho, con los restos de una lucha feroz grabados en su piel, la evidencia del brutal enfrentamiento con el goblín. La máscara temblaba en su mano, su mirada fija en la de ella, buscando una señal de su reacción. Sin embargo, permaneció en silencio, sus ojos transmitían un torrente de emociones. Un alivio mezclado con terror y desconcierto, pero también una innegable aceptación, la invadió. Peter, tartamudeó Mayo, intentando digerir la realidad que se cernía sobre ella. Su mirada volvió a las noticias, que resaltaban la valentía de los 10 grandes héroes y la cantidad de vidas que habían salvado. Comillas, ¿estás bien?, exclamó con una mezcla de incredulidad y alegría mientras se precipitaba a sus brazos, envolviéndolo en un fuerte abrazo. Peter correspondió al abrazo, abrazándola con fuerza, la calidez de su amor fue un bálsamo para su alma herida. Sintió un gran alivio al sentir su reacción, casi sorprendentemente aceptable. Todos estos años, Mayo se apartó un poco, acunando su rostro entre las manos, rozando la piel hinchada con los pulgares. Y nunca dijiste una palabra. Nunca quise que te preocuparas, confesó Peter, con lágrimas en los ojos mientras la vulnerabilidad atravesaba su fachada estoica. Siempre me preocupo, murmuró Mayo, con el corazón dolorido al contemplar sus heridas. Pero, ¿dónde están? Mayo intervino Peter con suavidad, tomándole las manos y apartándolas de su rostro. Deberías prepararte. Peter la llevó a la parte de atrás, donde tuvieron suficiente privacidad para revelarle la verdad.
Cuando Mayo dio unos pasos afuera, Peter se apartó y esperó mientras Teresa descendía volando, aterrizando suavemente, y Penny llegó arrastrándose alrededor del cobertizo, mostrándole el SPDR a Mayo. Tras quitarse las gafas y abrir el traje, Penny y Teresa se revelaron a su tía. Mayo aún lo asimilaba todo cuando Teresa aterrizó suavemente a su lado, plegando las alas. Penny se quitó el traje SPDR, con el pelo alborotado y los ojos abiertos e inseguros. Ambas chicas parecían más jóvenes ahora, sin la armadura, sin las máscaras. Solo niñas. Solo su familia. Mayo se llevó la mano a la boca. Comillas, tú también, susurró. Penny asintió. No queríamos mentir. Ya no. Teresa dio un paso al frente. No queríamos que Peter lo cargara solo. Mayo los miró con ojos brillantes. Solo son niños. Y han estado ahí fuera, arriesgando sus vidas. Peter se acercó a ella con voz suave. No lo hicimos solos. Nos teníamos el uno al otro. Teníamos que hacerlo. Mayo los miró a su familia, a su brillante, valiente y herida familia, y algo en su expresión cambió. El miedo no desapareció, pero se suavizó, atemperado por el orgullo. No sé cómo voy a manejar esto, admitió con voz temblorosa. Pero si sé esto, son mis hijos. Y los quiero. No importa el traje que lleven puesto. Peter exhaló, y la tensión de sus hombros finalmente se liberó. Gracias. Mayo los abrazó a todos, incómodo, fuerte y perfecto. Están castigados, añadió, con la voz apagada contra el hombro de Peter. Al menos una semana. Penny gimió. Comillas, incluso yo. Especialmente tú, dijo Mayo, sonriendo entre lágrimas. Se quedaron allí un momento más, con la ciudad en silencio a su alrededor, las estrellas apenas comenzando a desvanecerse en la luz de la mañana. El mundo había cambiado. Pero aquí, en este patio trasero, volvían a ser una familia. Y por ahora, eso fue suficiente. Mientras tanto, en las profundidades de las laberínticas alcantarillas de San Francisco, una de las guaridas abandonadas del barón von Steamer se había convertido en el grotesco santuario del lagarto. Las sombras danzaban sobre las paredes húmedas y mugrientas mientras la siniestra figura de Ardlit, el villano de hacía unas semanas, se veía atrapada en la astuta trampa del lagarto. El aire estaba cargado de tensión mientras el lagarto merodeaba por los oscuros túneles, su forma reptil, la encarnación del miedo, buscaba obligar a Ardlit a apresurar su trabajo. Ardlit, temblando bajo el peso de su situación, trabajaba arduamente en una colección de intrincadas máquinas que el lagarto le había encomendado construir. No entendía bien el verdadero propósito de su trabajo, solo sabía que lo que estaba en juego era imposible. El equipo que armó incorporaba nefastas modificaciones de su equipo de Ardlit, dispositivos capaces de evocar ilusiones inquietantes de los valientes héroes a los que una vez se habían enfrentado. Está listo, balbuceó Ardlit, con la voz un susurro desesperado y teñido de temor. Lo juro, tal como lo ordenaste. El lagarto descendió con una gracia amenazante desde las sombras, sus garras resonando contra la estructura metálica al acercarse a la máquina. Entrecerró los ojos, inspeccionando el artefacto con una satisfacción inquietante. Lo has hecho de maravilla, siseó, con la voz cargada de malicia. El corazón de Ardlit se aceleró mientras se armaba de valor para suplicar, entonces, ¿me dejarás ir ahora, verdad? Me prometiste que una vez que terminara. Sin previo aviso, la expresión del lagarto se transformó en un gruñido depredador. Se cernió sobre Ardlit. Su mirada depredadora se fijó como una tenaza en el cuello del villano, levantándolo sin esfuerzo. Sí. Lo hice, gruñó en voz baja, sin mostrar ningún atisbo de piedad. Pero primero, una última prueba. El pánico se apoderó de Ardlit al ser brutalmente lanzado hacia un dispositivo amenazador. El impacto desencadenó una violenta onda expansiva, activando un campo de fuerza brillante que lo envolvió. La desesperación le atenazaba la garganta. Comillas, espera. Por favor. No hagas esto, suplicó con la voz entrecortada, un eco inquietante en la oscuridad. El lagarto permaneció inflexible, con una sonrisa torcida dibujando sus escamosos rasgos mientras activaba un siniestro dispositivo. Un gas verde comenzó a salir, llenando la cámara y ahogando rápidamente los gritos de Ardlit. Bajó la mirada horrorizado mientras sus propias manos comenzaban a distorsionarse, la tela de su traje rasgándose como papel bajo presión. Gritos frenéticos brotaron de él, resonando por la cámara mientras el gas nocivo lo envolvía por completo. Con una sonrisa que le heló la sangre, el lagarto observó la aterradora transformación que se desplegaba ante él.
Y así comienza, declaró triunfalmente, dando un paso adelante para desactivar los espantosos controles, deleitándose con el nacimiento de algo monstruoso. El amanecer de una nueva era.